Hola, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra serie de profetas. El día de hoy vamos a ver el libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver si alcanzamos a abarcarlo en esta sesión. Ah, Vamos a hacer lo posible. Bueno, es un libro muy extenso y al igual que pues los otros libros extensos de los profetas, se le considera eh, como de los profetas mayores, ¿no? Por su extensión, tiene 48 capítulos. Y vamos a ver si podemos tocar los puntos más importantes del texto y algunas de las características principales que tiene el profeta. Bueno, déjenme presentar mi pantalla. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se alcanza a ver. Muy bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con el libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver algunos datos que nos ofrece nuestro libro de texto del padre Salvador Carrillo Alday. Vamos a ver algunos datos, algunas características importantes del profeta en sí mismo. Dice aquí que ejerce su ministerio desde el año 593 al año 568. Debemos de recordar que en el año 597 hubo una primera deportación en donde se llevan al rey Jeconías o Joaquín. Se lo llevan deportado y junto a él se llevan algunos nobles, notables del reino. Se entiende, se cree que dentro de esos deportados iba también el profeta Ezequiel, que también era sacerdote. Eh, todo el ministerio del profeta Ezequiel lo va a ejercer en el destierro. 593 después es cuando él recibe su vocación de profeta, 4 años después de que fue deportado. Bien, vamos a ver algunas otras características del profeta. Si tienen su libro a la mano, este, a lo mejor podríamos verlo en la página donde inicia, en la página 69. En la página 69 entonces tenemos como una sección de citas, eh, de fechas que se citan en el libro. Y bueno, pues habla del 593, que posiblemente fue el año de la vocación del profeta, que siguió un ministerio pues difícil y con poco o ningún éxito, ¿no? Él solo allá en la cautividad. En el año 586 es ya la caída de Jerusalén y la deportación ya masiva a Babilonia. Y a partir de ese momento el profeta comienza a tener grande éxito en el destierro. Luego en el 573 tiene la visión del templo futuro, que está en Ezequiel 40 al 48. 571 posiblemente el último retoque al oráculo contra Egipto y 568 última redacción y publicación de las visiones. Bien, entonces en ese rango, en ese periodo, desde el 590 hasta el 570, un periodo de 20 años, es, digamos, la fecha de redacción y de composición de este libro. Bien, hay pues varias teorías acerca de que si toda la composición este, la hizo, que si toda la composición la hizo el profeta en el destierro,
o si parte de su ministerio lo ejerció en Palestina antes de ser deportado. Ahí el libro de texto en la página 70 pues trae como que 70 y 71 trae como todo el historial de la crítica textual del libro de Ezequiel. Y bien, al principio pues se identificaba como su unidad, y bueno, pues después, a la mitad del periodo, algunos autores, ¿no? En el 32, como Henrich, opta por un ministerio puramente palestinense antes del 586, y que un redactor exílico trabajó la obra hacia el 573. Bueno, son como diferentes teorías, ¿no? Sin embargo, ya a partir de 1950, ya muchos estudios, o la mayoría, hay como un consenso acerca de que pues el ministerio se ejerció plenamente en el cautiverio, ¿no? Entonces por eso denominan a Ezequiel es el profeta del destierro por antonomasia, ¿no? Por excelencia. Es digamos, el principal autor del destierro, ¿no? Si bien es cierto que cuando vimos Jeremías también se coloca dentro de este periodo exílico, si se acuerdan, todo el ministerio de Jeremías fue en Palestina, ¿no? A él no lo deportaron a Babilonia. Por el contrario, a Ezequiel, más bien él comienza su ministerio allá, estando ya deportado en Babilonia, ¿no? Y bueno, pues ya los últimos autores, investigadores, pues ya como que caen a la cuenta que sí, o sea, como que sí hay un consenso de que todos piensan, la mayoría actualmente piensa que el ministerio únicamente se ejerció en Babilonia, ¿no? Porque había unos autores que decían que, bueno, a lo mejor una parte fue en Palestina y luego ya después otra parte en Babilonia, pero ya hay como un consenso en donde dicen que ya la mayoría creen que todo el ministerio se ejerció en Babilonia. Entre ellos, bueno, pues algunos autores, ¿no? Eisfeld, Denfeld, Spadorfa, Howe, Forer, Rowley, Gellin, Tornay y Zimmerli. Bueno, casi todos ellos ya piensan entonces este, que el ministerio, por diferentes razones, y las menciona el libro, ¿no? Dice que es poco verosímil que el texto primitivo haya sido totalmente retocado aún en los primeros capítulos, ¿no? Como que sería un retoque muy grande. Dice que muchos pasajes no tienen sentido sino dirigidos a los deportados, alimentados de falsas esperanzas y malamente persuadidos de la inviolabilidad de la ciudad santa, ¿no? Entonces, esta idea de estos pasajes, estos textos que van dirigidos a los deportados, pues solamente tendría sentido si el autor está en Babilonia. También dice que la expresión casa de rebeldes se explica en primer lugar a los exiliados con el nombre de Israel. Aquí algo interesante, Ezequiel usa 183 veces el término de Israel y solamente 13 veces la palabra de Judá. Más de 10 veces más utiliza el término de Israel en contra de Judá. Esto, bueno, pues, ¿qué conlleva? Bueno, pues que no solamente se está refiriendo a Judá, ¿no? Sino que está viendo como el panorama más amplio, como Israel en su conjunto, como todo el país, toda la nación, eh, como tratando de unificar desde el destierro, ¿no? Como tratando una sola nación y no tratando, pues, dos naciones, ¿no? Bueno, ¿dónde me quedé? Ok, una expresión como torna tu rostro hacia, ¿no? Torna tu rostro hacia o vuelve tu rostro. Se supone que el profeta también está en la lejanía. Y bueno, pues diferentes cuestiones que los hace pensar, eh, por ejemplo, la influencia del ambiente babilónico, algunos términos que solamente se entienden con la influencia del idioma acádico que se hablaba en Babilonia en ese momento. Entonces, bueno, pues eh, en resumen, la mayoría de los estudiosos coinciden en que todo el ministerio profético se llevó a cabo en Babilonia. Bueno, la página 72 da un perfil como del
del autor. Dice que Ezequiel es un extático, que entra profundamente en el mundo de Dios, es un místico, es un profeta que constantemente cae en éxtasis. Y algunos textos pues lo mencionan, ¿no? Él dice, por ejemplo, en varias citas que la mano de Dios está sobre él. Él menciona que el Espíritu de Dios lo toma. Él menciona que a veces cae sobre su rostro, que entra en silencio, que es invadido por el embotamiento y que el rapto es un momento importante del éxtasis, ¿no? Entonces, no solamente sufre éxtasis, sino que una vez fue raptado, ¿no? Y fue depositado en otra ciudad. Entonces, bueno, pues con esto nos da una idea del tipo de autor que sufre este tipo de, no solamente de visiones y de sueños o de intuición, sino que también cae en este tipo de éxtasis y raptos, ¿no? Muy profundo, muy, este, pues sí, muy místico este profeta, ¿no? Aquí tiene una nota al pie de página, dice, se ha dicho que Ezequiel es un sujeto anormal, psicópata, herido de esquizofrenia, ¿no? Y pues sí, aparentemente o humanamente y desde fuera, desde lejos, pues parecería que sí. Es un tipo así, un tipo raro, ¿no? Psicópata, esquizofrénico, ¿no? Que tiene una imaginación muy grande, ¿no? Sin embargo, la verdad es que es un profeta carismático, visionario y extático, ¿no? Un grande místico. Y en esas experiencias místicas tan profundas que tiene, pues tiene este tipo de visiones desbordadas, que son las que nos comparte en sus profecías. Se le conoce así como el profeta de Tel Aviv, porque bueno, en ese rapto aparece en otra ciudad como es Tel Aviv. Bien, Ezequiel también es un sacerdote. Dice, perteneciendo Ezequiel a las familias sacerdotales de Jerusalén, su obra se liga estrechamente a lo que se ha llamado la corriente sacerdotal. Al ser Ezequiel un sacerdote, entonces pertenece a esta corriente sacerdotal. Cuando vimos el Pentateuco, vimos pues estas cuatro corrientes, ¿verdad? Una de ellas es la sacerdotal. ¿Cuál era la característica principal? Bueno, pues era gente muy estudiosa, muy estudiosa, que, que le importa mucho o a sobremanera, pues el culto, las festividades, el templo, no profanar la ley, las impurezas, etcétera, ¿no? Son temas importantes para la corriente sacerdotal a la cual pertenece Ezequiel. Así como Jeremías se le relaciona más bien con la corriente deuteronomista, a Ezequiel se le relaciona más bien con la corriente sacerdotal. Eh, Al ser sacerdote, el templo es su principal preocupación, ¿no? Y bueno, pues es algo, pues paradójico, ¿no? Eh, que siendo sacerdote, pues no puede ejercer su ministerio porque se encuentra en la cautividad, se encuentra en la deportación en Babilonia y pues allá no tienen templo, ¿no? Entonces, digamos que es un sacerdote frustrado y nostálgico de pues los tiempos en los que podía acudir al templo y celebrar el culto. Entonces, a diferencia de otros profetas en donde el templo no es tan importante, para Ezequiel la mayor prioridad, bueno, después de Dios, está el templo, ¿no? El templo y el culto y todas las prescripciones, ¿no? que emanan de él. Entonces es muy importante para él el templo. Vamos a ver cómo le importa, por ejemplo, cuando van a invadir el templo, le interesa mucho saber si la gloria de Yahvé va a permanecer ahí o ya no va a permanecer ahí. Va a tener una visión del templo muy detallada de cómo sería el templo futuro. Entonces, el templo es sumamente importante para Ezequiel y el culto también. Eh, bueno, dice que le interesa el culto, el calendario religioso y insiste principalmente en la ley del sábado. Bueno, estando en la cautividad, pues realmente la única fiesta que pueden celebrar así abiertamente, pues podría ser el sábado, ¿no? Entonces,
toma importancia la fiesta del sábado. Toma importancia porque, bueno, pues no hay templo, ¿no? No hay culto, no hay... pues aunque pudiera haber festividades, pues no las pueden celebrar como las celebraban ellos en el templo. Sin embargo, el sábado sí, porque el sábado no necesariamente tenían que asistir al templo. El sábado con que permanecieran en su casa era suficiente para que eh, pudieran cumplir pues con esa festividad, ¿no? Que era la más importante. Y en esa época, pues sería lo único, ¿no? Lo único que los ligaría con Jerusalén, con su templo, con su ciudad santa. Le preocupan las impurezas legales, aún no teniendo el templo, le preocupa la impureza, ¿no? Y bueno, su enseñanza también tiene parentesco con la casuística jurídica, es decir, está relacionado como esos casos que hay en la Biblia, que bueno, si un hombre construye un pretil, o si se le suelta un toro y este toro hace daño, tiene que pagar de tal manera, etcétera. Este tipo de casuística jurídica es como afín a, a los textos de Ezequiel y también a la ley de santidad de Levítico 17:23. Bueno, también aquí se menciona que es el profeta de acciones simbólicas. Si bien es cierto, ya hemos visto en algunos casos algunos profetas que realizan alguna acción simbólica, pues Ezequiel digamos que les gana a todos, ¿no? Es el que tiene más acciones simbólicas. Como cuál podría ser una, por decir como que se acuesta de un lado, casi todo un año, se acuesta de un lado y luego se acuesta del otro lado, como para él en sí mismo llevar a cabo la expiación por los pecados de Judá y por los pecados de Israel, ¿no? Entonces, esta serie de actos simbólicos, pues va a estar lleno el texto del libro de Ezequiel. Bueno, mencioné uno, pero hay muchísimos, ¿no? Como que salga como si fuera un cautivo, hace la finta como que él es un cautivo y va a salir de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo este, de señales van a ser comunes en su ministerio. Bien, aquí dice que es un visionario, bueno, tiene muchas visiones y constantemente cae en éxtasis, utiliza más que ningún otro profeta las acciones simbólicas. Sin embargo, desde el punto de vista literario es sencillo, este, no es tan rebuscado a la forma de escribir, ni tan fino, digamos, como Isaías, etcétera, ¿no? Su estilo literario es un poco tosco, bueno, a lo mejor no tan tosco como Amós o como los rancheros, sí, los profetas que hablaban así, los profetas del campo, ¿no? No tan tosco, pero tampoco es tan rico en géneros literarios como Isaías, ni tan pulido, ¿no? Es un género literario pues más bien sencillo. Sin embargo, lo que sí es que tiene una imaginación o digamos unas visiones muy elaboradas, eh, y bueno, pues esas las plasma eh, con un lenguaje muy, muy sencillo, ¿no? Aquí dice que Ezequiel es un iniciador y sus visiones tienen un carácter grandioso, complicado, exótico, que preludian la literatura apocalíptica. Preludia, ¿no? Es como un anticipo, como un antecesor eh, de la literatura apocalíptica. No podemos clasificar a la literatura de Ezequiel como apocalíptica. Sí, una sección de Daniel podría ser clasificada como apocalíptica, pero en sí, este, todo digamos que es un innovador, ¿no? No llega tan extremo como a la literatura apocalíptica, pero sí sus visiones desbordantes preludian, ¿no? Como que es un antecesor, un predecesor de la literatura apocalíptica.
maneja mucho las alegorías, el simbolismo, ¿no? Este, tiene la alegoría en diferentes textos, las dos hermanas, el naufragio de Tiro, el faraón cocodrilo, el cedro gigante, el descenso del faraón al Sheol. Y tiene cuatro visiones muy importantes. Dice la visión complicada y misteriosa del carro de Yahvé, la visión de los pecados de Jerusalén, la visión de los huesos secos y la visión del futuro templo con sus planes. Entonces son cuatro visiones grandes, importantes, que se encuentran dentro de este libro. Bueno, aquí dice el autor, bueno, citando a The Box, dice, el arte de Ezequiel vale por sus dimensiones y su relieve, que crean como una atmósfera de horror sagrado ante el misterio de lo divino. Bueno, es una frase así media rimbombante, ¿no? Dice que crean como una atmósfera de horror sagrado ante el misterio de lo divino, ¿no? Entonces el misterio de Dios, pues causa este temor, pues sí, este misterio, está envuelto en este misterio, ¿no? Dice aquí horror de lo sagrado, ¿no? Como algo muy grande y pues algo que temer, ¿no? Bueno, esas son algunas características del profeta. El libro pues presenta cuatro grandes divisiones, cinco. La vocación del profeta en el capítulo 1 al capítulo 3. Oráculos contra Israel antes del sitio de Jerusalén, capítulos del 4 al 24. Oráculos contra las naciones, capítulos 25 al 32. Y uh, durante y después del sitio de Jerusalén, capítulos 33 al 39. Y la organización de la comunidad por venir. Entonces digamos que estas cinco grandes secciones son los grandes capítulos o pues sí, como tomos o divisiones más grandes de todo el libro, ¿no? La vocación, los oráculos antes del sitio de Jerusalén. Aquí debemos de tener en cuenta que estos oráculos antes del sitio de Jerusalén, él ya está deportado y los hace desde Babilonia, ¿no? Y luego tenemos estos oráculos contra las naciones, contra todas las naciones vecinas. Y ya después otros oráculos durante y después del sitio de Jerusalén, digamos del 33 al 39. Y el último, la comunidad por venir. Bueno, esto sería la estructura del libro. Bien, vamos a ver, vamos a ver primero un poquito de la vocación. Me gustaría ver un poco el texto de la vocación. Bueno, aquí dice, me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. El Espíritu entró en mí como se me había dicho y me hizo tenerme en pie y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón empedernido. Hacia ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Y ellos escuchen o no escuchen, ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Bueno, esta parte es similar a otros profetas como Isaías, ¿no? La vocación. En Isaías, que les dicen, aunque tienen oídos y no oyen, no va a hacer que se conviertan, etcétera. Pues aquí ya directamente les dice, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía, tú vas a ir a profetizarles y al menos sabrán que hay un profeta
en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, no tengas miedo de sus palabras, si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Aquí, igual que los antecesores, que Jeremías y otros, Isaías, pues estas palabras de aliento, ¿verdad? De que no tenga miedo, que la misión va a ser difícil. Dice, aunque te veas sentado sobre escorpiones, tú no les tengas miedo porque son una casa de rebeldía y tú les vas a comunicar mis palabras. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. Bien, aquí la frase hijo de hombre, que es muy común en el libro de Ezequiel, simplemente significa, pues, un hombre, ¿no? Un hombre común y corriente, a diferencia de Dios, o muy lejano a Dios. Ya en el libro de Ezequiel, esta frase de hijo de hombre, pues tiene un contexto más mesiánico, ¿no? Donde nos narra este hijo de hombre que baja sobre nubes. Pero aquí en Ezequiel simplemente quiere decir un hombre, ¿no? Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esta casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano que estaba tendida hacia mí y tenía dentro un librito enrollado. Él lo desenrolló a mi vista, ante mi vista estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Bien, similar al relato de vocación de, del profeta, este, ¿quién? Este, bueno, por ejemplo, del profeta Isaías, ¿no? Que, que un ángel va y toma un serafín, toma con sus tenazas una brasa ardiente y le quema la boca. O con Jeremías, que simplemente Yahvé pone su mano en la boca del profeta. Pues aquí de manera análoga, aquí le dice, abre la boca y come lo que te voy a dar. Se va a comer algo, ¿no? Le va a dar algo Dios, le va a dar algo Yahvé para que él se lo coma. ¿Y qué es eso que se va a comer? Pues es un libro enrollado, ¿no? Un rollo, un librito enrollado. Dice que estaba escrito por el anverso y por el reverso, es decir, era un texto muy extenso y que él se lo va a comer, ¿no? Tiene lamentaciones, gemidos y ayes. ¿Qué podríamos interpretar nosotros que sería ese librito, ¿no? Pues lo primero que se nos viene a la mente pues es la Biblia, ¿no? Es las Sagradas Escrituras que las va a ingerir o las va a deglutir el profeta, ¿no? Porque al final de cuentas va a ser él quien va a llevar las palabras de Yahvé. Entonces, él come esa Biblia y luego dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Muy bien, entonces esa Biblia que él se come, pues por un lado representa el signo profético de envío, ¿no? Así como a Isaías le quema con una brasa ardiente, a Jeremías lo toca con su mano, acá le hace comerse ese librito, ¿no? Y solamente, no solamente es un signo de envío, de misión, sino pues que también es algo de como una purificación que se da para que él pueda hablar entonces en su nombre, ¿no? Y él se da cuenta, dice, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, para los que nos dedicamos a estudiarla, a meditarla, a compartirla, pues es dulce como la miel, ¿no? Más adelante en el Apocalipsis va a decir San Juan, bueno, pues que al principio parecía dulce, pero después ya le pareció amargo, ¿no?
aquí nada más Ezequiel va a decir que le es dulce, ¿no? Y es que la palabra de Dios pues es dulce a nuestros oídos, es dulce a nuestra mente, a nuestro intelecto. Escuchar la palabra de Dios pues es agradable, ¿no? Sin embargo, ¿por qué le parecía después agria, amarga al profeta, bueno, a San Juan? Pues porque a veces llevarla a cabo no es tan fácil, porque a veces las demás personas tampoco la practican y pues es difícil explicarles, ¿no? Y puede llevar o traer mayores problemas. Entonces, aquí, bueno, pues este sería básicamente el relato de la vocación. Eh, bueno, aquí continúa, ¿no? El relato de la vocación, pero sí quería, bueno, aquí también le hace el rostro duro como su rostro y tu frente tan dura como su frente. Y te he hecho tu frente dura como el diamante, que es más duro que la roca. No les temas, no tengas miedo de ellos, porque son una casa de rebeldía. Bueno, y luego dice, hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Y luego anda y ve donde los deportados, donde los hijos de tu pueblo, les hablarás y les dirás, así dice el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen, ¿no? Si quieren escuchar o no quieren escuchar, ya es cosa de ustedes, ¿no? Pero la palabra se les va a decir. Bueno, entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí el ruido de una gran trepidación, el ruido que hacían las alas de los seres al batir una contra otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, ruido de gran trepidación, y el Espíritu me levantó y me arrebató. Y yo iba amargado con quemazón de espíritu, mientras la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Llegué donde los deportados de Tel Aviv, ¿no? Este es el rapto o el arrebatamiento que tiene el profeta. Aparece en Tel Aviv, en la ciudad de Tel Aviv, que ahorita es la capital de Israel, que residían junto al río Quebar. Era aquí donde ellos residían y permanecí allí 7 días aturdido en medio de ellos. Perdón, los deportados de Tel Aviv. Este, no es que se fue hasta Tel Aviv, sino que ahí estaban los deportados de Tel Aviv y ellos estaban junto al río Quebar. El río Quebar está pues en Babilonia, ¿no? Y permanece ahí 7 días aturdido en medio de ellos. Estaba pues aturdido porque fue movido y porque tiene esta visión, etcétera. Y aquí es donde va a tener esta visión también del carro rodante. Bien, tenemos también esta figura del centinela, que quizás la hemos escuchado también con algunos otros profetas. La figura del centinela normalmente es, digamos, como un velador que avisa si vienen los enemigos, ¿no? Desde el punto de vista del profetismo, pues el centinela es alguien que está vigilante, atento a Yahvé, y cuando él percibe, él siente que tiene que dar un mensaje, pues lo tiene que hacer, ¿no? Aquí dice, cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti, ¿no? Esta parte, digamos, de corrección fraterna, esta parte del profeta tiene que decir las cosas cuando están bien y cuando están mal, porque puede dar un mensaje que sea motivo de que el malvado se convierta, etcétera, ¿no? Entonces, el malvado si se condena, pues se condena por su propia culpa, pero al profeta o a cada uno de nosotros se nos va a pedir cuentas por no haber dicho lo que deberíamos de haber dicho, por no haber ejercido nuestro ministerio profético en el nombre de Dios y por no haberle advertido al malvado la situación en la que estaba y lo que podía suceder. Entonces él le puede pedir cuentas al profeta y a cada uno de nosotros por no haber ejercido esta función de centinela, ¿no? De que si sabemos a ciencia cierta lo que Dios quiere, lo que Dios quiere decir, pues que lo digamos, ¿no? Que no nos lo quedemos callados solamente para nosotros, sino que lo digamos, porque eso puede ser la causa de que un pecador se convierta o no, que se salve o que no se salve, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta figura entonces del centinela. Bien, vamos a ver
Vamos a regresar a la presentación, en donde tenemos la visión del carro de Yahvé. Aquí nos dice la cita. Bueno, ¿cuál es la visión del carro de Yahvé? Ahorita la vamos a ver directamente en la Biblia, pero la visión del carro de Yahvé, ¿cuál va a ser el contexto y cómo la debemos de interpretar? La visión del carro de Yahvé es que eh, hay unos signos, ¿no? Tiene esta visión de un carro, pues, que vuela, ¿no? Que flota, que se mueve. Y hay signos que acompañan la presencia de este carro, que es como la presencia de Yahvé, ¿no? Tenemos los signos clásicos de una epifanía, ¿no? De una manifestación de Dios, como puede ser el huracán, pueden ser nubes, remolinos de fuego, estruendos, truenos y fulgor, ¿no? Son como señales de la presencia de Dios, como las que vimos en Pentecostés o como las que vieron en el monte Tabor. Son esos signos que acompañan la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va a representar ese carro que se mueve? Es un carro movible formado por 4 querubín. Y bueno, pues ¿qué es lo que está representando? Está representando la gloria de Yahvé, ¿no? Eh, Algo que era importante para el profeta era saber si ahora que el templo iba a ser invadido, destrozado, bueno, ellos creían firmemente que la gloria de Yahvé, la presencia de Dios estaba fuertemente en el templo que habían ellos construido para eso, ¿no? Entonces, la inquietud de Ezequiel pues era esa, ¿no? Eh, saber qué iba a pasar con la gloria de Yahvé si destruían el templo, ¿no? Entonces, la respuesta pues la encuentra en esta visión de la gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé se puede mover, ¿no? No está fija, no está estancada a un templo, sino que también se puede mover. Entonces, esa es, digamos, la explicación del carro movible. Para los que les gusta creer en ovnis y platillos voladores y todo eso, pues ellos ven aquí un platillo volador. ah, para los que estudiamos la Biblia y bueno, pues vemos los símbolos. Para nosotros no es un platillo volador, sino es una visión que tiene el profeta acerca de esta gloria de Yahvé que es movible, ¿no? Aquí dice, encontrándose entre los deportados a la orilla del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. Entonces es una visión que él tiene a orillas del río Quebar. Dice, yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro, en medio del fuego. Había en el centro como una forma de 4 seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como planta de la pezuña del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las 4 direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, las de los 4. Sus alas estaban unidas una con la otra, al andar no se volvían. Cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre y los 4 tenían cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de toro a la izquierda y los 4 tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que le cubrían el cuerpo, y cada uno marchaba de frente donde el espíritu les hacía ir. Allí iban y no se volvían en su marcha. Entre los seres había algo como brasas incandescentes con aspecto de antorchas, que se movían entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos.
y los seres iban y venían con el aspecto del relámpago. Miré entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo al lado de los seres de cuatro caras. El aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello del crisólito. Tenían las cuatro la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de otra. En su marcha avanzaban en las cuatro direcciones, no se volvían en su marcha. Su circunferencia tenía gran altura, era imponente y la circunferencia de las cuatro estaba llena de destellos todo alrededor. Cuando los seres avanzaban, avanzaban las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas. Donde el espíritu les hacía ir, allí iban, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Cuando avanzaban ellos, avanzaban ellas, cuando ellos se paraban, separaban ellas, y cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda resplandeciente como el cristal, extendida por encima de sus cabezas, y bajo la bóveda de sus alas estaban rectas, una paralela a la otra, cada uno tenía dos que le cubrían el cuerpo. Yo oí el ruido de sus alas como un ruido de muchas aguas, como la voz de Shaddai cuando marchaban. Era un ruido atronador, como ruido de batalla. Cuando se paraban, replegaban sus alas y se produjo un ruido. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura todo alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo. Vi algo como fuego que producía un resplandor en torno, con el aspecto de arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor todo en torno. Era algo como la forma de la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Pues aquí está la clave, ¿no? En esta descripción de esta, pues artefacto, cosa que tiene ruedas, que tiene unos seres que la custodian, que tiene una cúpula, dice aquí, era algo como la forma de la gloria de Yahvé. Pues aquí está la clave, ¿no? Es un símbolo que está representando la gloria de Yahvé. Y la gloria de Yahvé, pues es la presencia de Dios, ¿no? La gloria significa, pues, como literalmente es como su peso, ¿no? Como el peso, como la esencia, como la presencia, ¿no? Entonces todo eso representa la gloria de Yahvé o la presencia de Yahvé. Él, al darse cuenta que es la presencia de Dios, cae rostro en tierra y oí una voz que hablaba, ¿no? Escucha una voz y ahí es donde recibe la misión Ezequiel. Entonces, bueno, dentro del contexto del destierro, la explicación que, que podemos tener es la explicación que podemos tener es eh, la gloria de Yahvé que está en el templo es movible, ¿no? Se puede mover. Y aun cuando va a ser destruido el templo, la gloria de Yahvé se puede mover a cualquier otro lugar. Es decir, la gloria de Yahvé no se va a ver afectada aun cuando el templo sea destruido. Porque la presencia de Dios pues está en otros lugares y no únicamente en el templo, ¿no? Digamos que por ahí va la visión, por ahí va el mensaje, está más relacionado con la gloria de Yahvé que le preocupaba mucho al profeta dónde iba a ir o dónde iba a estar ahora que el templo fuera destruido, ¿no? Bien, con esto terminaríamos lo de la visión del carro y la vocación. Hasta aquí, comentarios, dudas, preguntas, hasta esta parte. Entonces ahí significaría como bueno, ahí leí que significaba que era la omnisciencia, la inteligencia y la rapidez de Dios, ¿verdad? Pues sí, toda la gloria, toda la presencia abarca todo eso, ¿no? Pues sí, eso que dijiste, sí, también. Eh, la omnisciencia, que quiere decir que Dios está en todas partes,
y no está encadenado a estar en un solo lugar, ¿no? O limitado a un solo lugar. Dios está en todas partes, ¿no? Eso significa, o eso representa ese carro móvil, ¿no? La gloria de Dios, la presencia de Dios, pues está en todo lugar, no solamente en el templo. Sí, muy bien. ¿Alguien, algún otro comentario, pregunta, duda? Cuando dice que ¿cómo dice? Que su objetivo, su misión está en el templo, prioridad. O sea, ¿a qué templo se refiere? O sea, ¿es el templo de manera general o se refiere al templo de Jerusalén? ¿O a qué se refiere cuando dice el templo? ¿En dónde, Víctor? En, como parte de lo que se conoce de él, dice que su ministerio exclusivamente en Babilonia, luego dice, Ah, porque era sacerdote. Sí, ¿te refieres a...? pero no se refiere, o sea, a un espacio físico cuando habla de templo, sino más bien a su actividad. Sí, es que Ezequiel, digamos, antes de la deportación, pues era sacerdote del templo, o sea, él sí fue sacerdote, ¿no? Conocemos algunos profetas que no eran sacerdotes, que solamente pues tenían relación con algunos sacerdotes, pero que no eran sacerdotes. Ezequiel sí fue sacerdote cuando vivió en Jerusalén. Lo que pasa es que en el año 597 fue deportado y, y entonces ya no puede ejercer su ministerio en el templo, ¿no? Ya no puede ofrecer el culto, pero le sigue importando, interesando las festividades, el culto, la pureza, la impureza, todos esos aspectos que eran importantes para él en Jerusalén siguen siendo importantes para él. Y sus visiones van a seguir focalizadas en el templo, ¿no? Así como tenemos esta visión del carro, va a haber una visión del templo, digamos, a futuro. Entonces, aunque no puede ejercer su ministerio en un lugar físico, en un templo físico, el templo ideal o el templo futuro va a ser parte importante de su, no sé, va a ser una prioridad para él siempre, el templo, el culto, todas las cuestiones sacerdotales van a ser siempre importantes para él. Aunque cuando estaba en el destierro no tenían templo, ¿no? Obviamente no podían ejercer plenamente su ministerio, pero digamos su mente, su corazón estaba todavía pensando en el templo de Jerusalén. Incluso unos años después, cuando el templo de Jerusalén es destruido, pues él empieza a pensar más que en el templo de Jerusalén, en un templo futuro, ¿no? Que puede ser en Jerusalén o digamos también podría ser ya la Jerusalén celestial. Pero por eso tiene el énfasis, tiene el tema principal de Ezequiel es el templo, el culto, es lo que más le importa, ¿no? Si bien es cierto que sí menciona injusticias, idolatrías, pues es muy extenso, ¿no? Sí menciona todo eso, pero lo que le va a dar más importancia son a las impurezas, a la falta del templo, etcétera, ¿no? Como que la parte más cultual es lo que más le va a importar, tanto para bien como para mal. Como si se está haciendo mal las cosas, etcétera, va a ser una de sus prioridades, ¿no? El templo. Sí, gracias. Sí, pero ahí sí es un templo físico, ¿no? Ahí sí estamos hablando de un templo físico. Pero la importancia del templo físico yo creo que se resuelve aquí con la gloria de Yahvé. O sea, ¿por qué es importante el templo físico? Por la gloria de Yahvé, ¿no? Porque ahí está presente Dios. No tanto por el templo en sí mismo, por la construcción, sino por lo que representa y porque la creencia y por la fe de que Dios está presente en ese templo, ¿no? En ese lugar. Entonces, lo más importante, más que el templo, pues es la gloria de Dios que habita en ese templo. Aunque no limitativamente, ¿no? La visión del carro nos da a entender que sí, puede habitar en el templo, pero no limita a Dios a habitar en otros lugares o no es que no se pueda mudar la gloria de Yahvé a otros lugares, sí lo puede hacer, pero de una manera especial, cuando un templo está consagrado a Dios,
pues nosotros sabemos que la presencia de Dios está ahí. Como nosotros los católicos, cuando un templo está consagrado a Dios, sabemos, y especialmente por medio de la Eucaristía, sabemos que Dios está presente ahí en ese templo, ¿no? Que su gloria, que su presencia está, no tenemos la menor duda, ¿no? Así ellos también, o sea, creían que en su templo estaba la gloria de Yahvé y que, bueno, pues ahora con la destrucción, pues se preguntaban a dónde se iba la gloria de Yahvé. Con la visión, bueno, Dios les responde que Él está en todo lugar y que posiblemente cuando construyan otro templo puede regresar la gloria de Yahvé también a ese otro templo. ¿Sí? Sí, gracias. De nada, bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, si no hay alguna otra pregunta, pues continuamos. Ok, entonces esa es la visión del carro de Yahvé. La explicación, pues ya la dijimos, ¿no? Eso de los ovnis y todo eso, bueno, pues no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Eh, es la gloria de Dios que se está moviendo. Miren, aquí tenemos una figura de los caribú. Esta foto, si la alcanzan a ver, eh, tiene como unos seres, como unas figuras que tienen rostro humano, tienen cuerpo, puede ser de león o de toro, tienen pezuñas de toro y en algunos casos pues tienen alas, ¿no? Estos en idioma acádico se les llama así caribú. Caribú yo lo encontré en Wikipedia, también se les conoce como lamazú. Aquí vemos algunas otras fotos. Aquí sí se ven más claramente las alas, ¿no? Se ve el rostro humano, las alas y pues el cuerpo como de un toro, ¿no? Aquí tenemos varios, ¿no? Estos existen actualmente en el museo, pues en diferentes museos, en el Museo de Berlín, de Pérgamo, tenemos diferentes figuras de estas, ¿no? Se llaman caribú en el idioma acádico y eran como custodios de un templo, ¿no? De una deidad. Serían como los guardianes de la entrada, estos caribú. También se les conoce como lamazú. Dice aquí lamazú en la mitología mesopotámica, ¿no? En la Mesopotamia, Babilonia, donde estaban Oshedú, Osedú en lengua hebrea Sed, en cuneiforme Ankal, en sumerio Darmin, en acadio Caribú. Entonces puede ser Caribú o Lamazú o Shedú, bueno, en diferentes lenguas, ¿no? Pero bueno, son grandes hombres toro alados, surgen en Asiria como elementos apotopaicos, no sé, para guardar las puertas de las ciudades o palacios de sus monarcas. Entonces eran como estas figuras míticas, ¿no? Que tenían ahí en Babilonia, ahí donde estaban deportados, ¿no? Tenían este tipo de figuras que eran como especie de guardianes. Tenían alas, tenían toda la fuerza y las piernas de un toro y las caras, ¿no? Con eso también vemos un poco estos caribús que tenemos aquí. Vamos a entender un poco la imagen, ¿no? De estos seres vivientes que tiene Ezequiel, que también vimos con Jeremías y que también vemos en el Apocalipsis, ¿no? Estos seres vivientes eh, que custodian pues la entrada al templo, que custodian, no sé, que están ahí, ¿no? Como guardianes, ¿no? En la figura del carro rodante están estos caribús, ¿no? Presentes. Y pues hay diferentes formas, ¿no? Que si tienen cuatro caras, que si cara de hombre, cara de águila, cara de buey, cara de toro, no sé, diferentes caras. Posiblemente tienen algún contexto, bueno, seguramente los escritores pues conocían estas figuras, ¿no? Que eran utilizadas pues mitológicamente en sus templos, en sus ciudades, pues como para proteger al templo, proteger al palacio, proteger a la ciudad, ¿no?
Bueno, entonces hay que tener en cuenta pues estos elementos de la arqueología que pues también nos dan un poco de luz para saber qué tipo de seres son los que estaba describiendo el profeta, ¿no? Pues esto ya lo vimos, la vocación del profeta. Y desde Babilonia predice la caída de Jerusalén. Bueno, estando el profeta en Babilonia, él predice la caída de Jerusalén. No estando en Jerusalén, sino desde Babilonia, ¿no? Tenemos varias citas que lo mencionan, ¿no? Dice, entonces gritó a mis oídos con voz fuerte, se acercan los castigos de la ciudad, cada uno con su azote en la mano. La gloria del Dios de Israel se levantó sobre los querubines sobre los cuales estaba hacia el umbral de la casa. Y Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Bueno, está advirtiéndoles, como los otros profetas, pues que viene la destrucción de Jerusalén, ¿no? Aquí llama la atención esta cita del 9:4, Ezequiel 9:4, donde dice, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella, ¿no? Digamos, marca con una cruz a los hombres, los Anahuim, ¿no? Que habíamos visto con otros profetas, los humildes de la tierra, el resto de Israel, los hombres justos, márcalos con una cruz para que después va a decir, bueno, después va a ser como pasada la ciudad y las personas que tienen la cruz pues van a ser salvadas, ¿no? De alguna manera, en esta época, aunque todavía no estaba bien desarrollado el concepto de vida eterna, de salvación eterna, etcétera, de alguna manera esta forma de marcar a unos de otros, ¿no? Sería como la sería como la solución al problema de la retribución. Porque si en una ciudad unos hombres son muy malvados y otros no, porque todos tienen que ser arrasados, todos tienen que ser muertos, porque tienen que pagar justos por pecadores, ¿no? Digamos que aquí se empieza a abrir como el camino, el entendimiento, se empieza a ampliar la revelación para decir, no, es que unos van a ser marcados con la cruz en la frente y van a ser separados, ¿no? Digamos, los justos, los humildes, el resto de Israel que se va a salvar de los que son malvados, ¿no? Va a haber una separación ahí desde ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ya con esa separación, los que tienen la cruz se van a salvar y los que no tienen la cruz, no se van a salvar. En algunas traducciones dice marca con una tau, que es la última letra del hebreo, en lugar de cruz. Bueno, van a encontrar en diferentes traducciones, ¿no? Marca con una tau o marca con una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran, ¿no? ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados aquellos que lloran. Pues como que no lo podemos entender fuera de contexto, ¿no? Pero si recordamos aquí, los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella, ¿no? Bienaventurados los hombres que lloran, porque alcanzarán el consuelo. Bienaventurados los que son limpios de corazón, ¿no? Porque verán a Dios o algo así. Entonces, bueno, digamos que aquí se empieza a desenredar el problema de la retribución de los hombres buenos en medio, pues, de los hombres malvados. Bien, después tenemos todo el capítulo 18, todo el capítulo 18 completito del libro de Ezequiel habla de la responsabilidad colectiva contra la responsabilidad individual. Ya habíamos visto un poquito, así como una probadita en Jeremías, que tenía ¿cómo se llama? Ya mencionaba ahí el refrán eh, y más o menos le da una solución Jeremías, pero no lo aborda plenamente, ¿no? Digamos, quien hace su tesis acerca de la responsabilidad individual, pues es Ezequiel, ¿no? Todo el capítulo 18 completito es un tratado acerca de la responsabilidad individual. El refrán que repite Jeremías es: los padres comieron el agraz
y los dientes de los hijos sufren la dentera. Repito, en el capítulo 18, versículo 2, dice, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Es decir, los padres comieron frutos amargos y a los hijos se les destemplan los dientes, ¿no? Algo así. Bueno, el contexto histórico en el que estaban ellos, pues lo que quería decir era que, bueno, hablando del destierro que ya se acercaba, ¿no? El contexto histórico de este refrán, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera, quiere decir, bueno, los que cometieron todos los pecados fueron los padres, los abuelos, ¿no? Las otras generaciones anteriores. Y ahora los jovencitos, los niños, los jóvenes, pues ellos no son culpables de lo que hicieron sus padres. ¿Por qué tendrían que pagar los hijos por los pecados de los padres, ¿no? Y hay toda una tesis, toda una revolución acerca de que, bueno, si los hijos tienen que pagar las consecuencias de los padres o no. Bien, si nosotros vemos la Biblia, si nosotros vemos, digamos, hay dos citas, ¿no? En Éxodo 20, del 5 al 6, y también Deuteronomio lo repite. Cuando está dando los mandamientos, Yahvé dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la inequidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Aquí parecería, dice, soy un Dios celoso que castigo la inequidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, ¿no? Si nos quedamos hasta aquí, parecería que el castigo que Dios tiene contra los rebeldes, contra la inequidad de una persona, podría llegar hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Digamos el castigo. En un primer momento lo que tenemos que contestar esta cita pues es enseguidita con el versículo 6, ¿verdad? Si es un Dios celoso y castiga la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, sin embargo, tiene misericordia por millares, ¿no? ¿Cuántas generaciones? 1000, con los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Entonces, si nos da miedo pensar que alguien puede pues cometer un delito y que ese delito lo paguen hasta sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, pues lo opuesto sería que Dios tiene misericordia, la misericordia de Dios es más grande que cualquier consecuencia que puedan tener los pecados, ¿no? Entonces, digamos, es una manera de decir que es más grande la misericordia de Dios que el deseo de venganza, de justicia, de castigo que pueda tener, ¿no? No se compara, ¿no? 1000 generaciones no se comparan con 4 generaciones. Es un abismo muy grande entre la misericordia de Dios y el rencor o el coraje, el odio que pudiera llegar a tener por esas personas que no cumplen los mandamientos. Bien, eso en una primera instancia. Sin embargo, en otra segunda instancia, pues tenemos todo el capítulo 18, del libro de Ezequiel, que nos deja, es un tratado acerca de la responsabilidad individual, ¿no? Es un tratado pues muy amplio que no lo vamos a alcanzar a leer todo completito aquí, pero sí vamos a trazar como que sus líneas principales, ¿no? La estructura, bueno, empieza diciendo, por ejemplo, empieza diciendo que todas las vidas son mías, la del Padre lo mismo que la del Hijo mías son. Y luego dice, el que peque es quien morirá, ¿no? Desde el versículo 3 ya da la conclusión de todo su estudio, de todo su tratado. El que peque es quien morirá. Empieza a poner varios ejemplos en la estructura del libro. Empieza a poner varios ejemplos. Empieza a decir, bueno, ¿qué pasa
Este, primero dice esta parte del que peque es quien morirá, ¿no? Digamos que es su conclusión, pero la pone al principio. Le llama el contraprincipio. Si tiene su libro de texto en la página 85, ahí viene la estructura de esta parte de la responsabilidad individual. Entonces, en el punto número 1 dice el contraprincipio, es decir, el que peque es quien morirá. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. En la segunda parte dice padre bueno e hijo perverso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si un hombre es justo, cumple los mandamientos, ayuda al huérfano y a la viuda, etcétera, ¿no? Una persona que es buena, 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 ¿se va a salvar o no se va a salvar? Pues por supuesto que se va a salvar. ¿Qué tal si ese hombre bueno, bueno, tiene un hijo que es todo lo contrario, ¿no? Aún teniendo ese buen ejemplo, sucede, ¿no? En la vida real, que tienen un padre muy bueno y el hijo es rebelde y el hijo se emborracha y el hijo se droga y el hijo anda con pandillas y el hijo anda haciendo desastre y medio. Existe el caso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, el hijo por su conducta, por su vida, pues parecería o parece que se va a condenar. La pregunta es si el padre se tiene que condenar también porque el hijo se va a condenar o no, o el hijo se va a condenar por su conducta y el padre se va a condenar por su conducta, ¿no? Por sus hechos. Bueno, pues ahí, si el padre tiene una vida intachable toda su vida, no solamente ratitos, sino que toda la vida del padre es intachable, pues la respuesta es que él se va a salvar, ¿no? Independientemente de la conducta de su hijo, ¿no? Y si el hijo es rebelde toda su vida, pues muy probablemente se va a condenar. Y eso no va a ser culpa del padre, ¿no? Que el padre llevó una vida honesta, íntegra toda su vida. Bien, ahora, ¿qué pasa? Este, ¿Qué pasa si ese hijo violento, rebelde, borracho, drogadicto, ratero, asesino, sicario, secuestrador, extorsionador, ese hijo que vende drogas, que golpea a las mujeres, que las maltrata, que viola, que hace todo eso? ¿Qué tal si ese tal tiene un hijo y el hijo, viendo la conducta del padre, decide no hacer todo lo malo que hizo el padre, ¿no? Y al contrario, se hace más bien como el abuelo y entonces se empieza a alejar de los vicios, se empieza a alejar de los ambientes malos y empieza a llevar una vida recta. Ya porque el padre había sido malo, el hijo debe de condenarse aunque lleve una vida recta. Pues no, ¿verdad? Así va llevando con estos ejemplos a una conclusión de que cada quien debe ser responsable de sus actos y no los padres ni los hijos. Bueno, entonces la conclusión es, el que peque es quien morirá, el hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su malvado, ¿no? Cada quien va a cosechar el fruto de sus actos. Bien, ahora, ¿qué pasa con ese señor malo, que es malo, 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 pero que de repente se encuentra con el Señor, se convierte y se hace bueno? Y a partir de ahí toda su vida da un giro y él se hace bueno, cumple los mandamientos, ayuda a los demás, es generoso, etc. Ese que se hace bueno, ese malo que se hace bueno, ¿se va a condenar porque ya anteriormente había sido malo? ¿O se va a salvar por esa conversión que tuvo y ahora se hace bueno, ¿no? Entonces, la respuesta es que ese hombre malo, si se convierte de corazón, si se vuelve a Dios y orienta toda su vida a hacer el bien, ese hombre va a ser bueno y se va a salvar, aún a pesar de haber cometido el mal durante mucho tiempo. Por su conversión, por sus frutos, por su arrepentimiento, ese hombre puede salvarse. Y al revés,
el que se creía muy bueno, el que iba al templo, el que hacía buenas obras de caridad, etcétera, de repente se pervierte y empieza a hacer cosas malas, pecaminosas, oscuras, empieza a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Se va a salvar en virtud de los primeros actos o se va a condenar en virtud de sus últimas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que lo último es lo que gana, ¿verdad? Lo último, más que lo anterior, lo último es lo que gana. Yo pude haber sido muy bueno, pero si en mis últimos 5 años me pervertí y me dediqué a hacer el mal, pues muy probablemente me condene, ¿no? Por esos últimos 5 años. O al revés, si yo era muy malo y los últimos 5 años de mi vida me convertí, puede ser que esos últimos 5 años sean suficientes para que yo me alcance a salvar, ¿no? Bien, entonces la invitación es a la conversión. Realmente lo que decide si nos salvamos o nos perdemos es la conversión, ¿no? El versículo 23, el capítulo 18, versículo 23, ese hay que resaltarlo, ¿no? Déjame ver aquí, si puedo buscar. Dice el 18:23. ¿Acaso yo me complazco en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Esta es una pregunta, ¿no? ¿Ustedes piensan que Dios se complace con que el malvado muera? ¿No sería más bien, no sería más bien el deseo de Dios que el malvado se convierta y viva? No sé no sé si entendieron mi pregunta. ¿A Dios le da gusto cuando un malvado muere? ¿O a Dios le daría gusto que ese malvado se convirtiera y viviera y alcanzara su conversión y su salvación? ¿Qué le daría más gusto a Dios? ¿Que un malvado muera o que un malvado se convierta? Pues dice la Biblia que hay fiesta, ¿no? Por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo, ¿no? Entonces la respuesta es, Dios no quiere que se condenen y no le da gusto que se condenen, no le da gusto que el malvado se condene, ¿no? Él preferiría más bien que el malvado se arrepienta y viva, se arrepienta de su conducta y viva. Le daría más gusto que se arrepintiera y llevara una vida bien y alcanzara a salvar su vida, que a que como un ser justiciero vengativo decir, no, ya, qué bueno que ya este sicario ya se murió, qué bueno que este narcotraficante ya se murió, qué bueno que este violador ya se murió. Pues no, a Dios no le da gusto que se muera, ¿no? Él preferiría que el malvado se arrepienta y viva, ¿no? Entonces, esto todavía le da más fuerza a, a su tesis, ¿no? Entonces, la tesis inicial es el que peque es quien morirá, independientemente de sus padres y de sus hijos. Y entra aquí también la conversión. Si era pecador pero se arrepiente, se puede salvar. Y si era salvo, como dicen nuestros hermanos protestantes, si era salvo y peca, pues se puede condenar también. Entonces lo importante es el arrepentimiento de corazón, ¿no? Por eso dice, pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando a todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que se ha cometido, morirá. Y vosotros decís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿no? Todavía le dicen a Dios que es injusto, ¿no? Que no es justo mi proceder, no es más bien vuestro proceder el que no es justo.
Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, a causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido. Vivirá sin duda, no morirá. Y sin embargo la casa de Israel dice, no es justo el proceder del Señor, que mi proceder no es justo, casa de Israel, ¿no es más bien vuestro proceder el que no es justo? Yo os juzgaré pues a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé. Conviértanse y apártense de todos vuestros crímenes, no haya para vosotros más ocasión de culpa. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé. Convertíos y vivid, ¿no? Con esta frase cierra su tesis. Conviértanse y vivan. O sea, nuestra salvación depende de nuestra conversión. Así de claro y así de sencillo. Nuestra salvación depende de nuestra conversión. Y siempre hay cosas que convertir, siempre hay cosas que cambiar. No podemos decir, yo ya estoy convertido, yo ya soy salvo. No. Siempre hay cosas que cambiar, siempre hay cosas que convertir. Bueno, pues después de esta cita, creo que deja muy claro el profeta que los pecados de nuestros padres son de ellos y solamente de ellos. Los pecados de nosotros son de nosotros y solamente de nosotros. Los pecados de nuestros hijos son de ellos y solamente de ellos. En cuanto a culpa, en cuanto a castigo, en cuanto a juicio, ¿sí? En eso no hay lugar a dudas. Se ha puesto de moda últimamente, en los últimos años, un invento llamado sanación de los árboles generacionales. ¿Sí? Esto no es católico, no es teología católica. Eh, si bien es cierto que hay ciertos pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no el pecado que se hereda, sino digamos la práctica, ¿no? La tendencia. Si el señor era alcohólico, el hijo tiende a ser alcohólico y el nieto tiende a ser alcohólico. Digamos que hay una tendencia, pero no es un pecado que se hereda. Y no es que nos van a pedir eh, cuentas de los pecados de nuestros padres, sino pues yo creo que estaría más difícil, ¿no? Cuando nosotros vamos y nos confesamos con un sacerdote, nunca, 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 y no deberíamos, y lo hemos hecho, le confesamos los pecados de nuestros papás, ¿no? Ni de nuestros abuelos. ¿Por qué no? Porque nosotros vamos a confesar nuestros pecados, no los de nuestros papás y de nuestros abuelos, ¿no? Sin embargo, hay como una tesis de que el pecado se enraiza en una persona y en una familia, y si hay alcoholismo en esa familia, pues ya es muy difícil que se salgan de eso. Que si hay infidelidad, el pecado de infidelidad o de adulterio en una familia, pues ya es muy difícil zafarse de eso, ¿no? Más que el pecado que se herede, yo diría que son las consecuencias del pecado las que, las que sí se pueden heredar. Las consecuencias del pecado, no el pecado, que es diferente. El pecado no se hereda. Las consecuencias del pecado sí se sufren, y puede haber consecuencias que dañen a otras personas, a otras generaciones. Sí puede haber consecuencias que dañen a otras personas y a otras generaciones, pero no es el pecado el que se está heredando. Esta idea de sanar las generaciones y todo eso, bueno, pues va como en esa línea de que si hay pecados, que si hay pecados de nuestros ancestros, pues hay que sanarlos, hay que pedir por ellos. Bueno, pues a lo mejor lo podríamos hacer, pero hay otra cosa importante y otro tema importante aquí nosotros. Nosotros en nuestra fe católica creemos en el bautismo, y nosotros en el bautismo creemos que todos los pecados, todos los pecados son borrados. En el bautismo no hay de que me quedó poquito, de que sí, yo estaba medio limpio, pero no tanto. No, no, no. En el bautismo todos nuestros pecados son borrados, literalmente y totalmente, ¿no?
Entonces, ¿cómo puede pasarse de generación en generación si son bautizados, si somos bautizados? Ahí se corta todo, ¿no? Hay una práctica, bueno, sí puede haber consecuencias, puede haber secuelas, puede haber cadenas. Si algunos de nuestros ancestros practicaron hechicería, masonería, no sé, diferente ocultismo, diferentes cosas, pues puede haber alguna cadena, ¿no? Esas cadenas sí se pueden romper. Eh, Hay algo dentro del bautismo que se conoce como la liturgia penitencial y que esa no solamente se da en ambientes de bautismo o en el sacramento del bautismo, sino también en ambientes de retiros. Se puede llevar a cabo esta liturgia penitencial y en esa liturgia penitencial se corta con cualquier atadura que pudiera haber de alguno de nuestros ancestros, ¿no? Por alguna práctica, algún pecado que hubieran hecho. Sin embargo, el pecado no está, o sea, más bien es la ligadura, es la cadena, es la consecuencia de ese pecado, pero no el pecado en sí. No sé si me explico o ya los revolví más. A ver, coméntenme por favor. ¿Han escuchado eso de Sí, va quedando claro. ¿Han escuchado eso de sanar árboles generacionales o estas cuestiones? No, yo no había escuchado eso. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta de sanar, bueno, si el pecado se transmite de una generación a otra o no? Los demás, no sé si les quedó claro o tienen alguna duda. A mí nada más me llamó la atención la parte última, que venía una palabra que decía descarguen sus pecados. Entonces, yo creo que se refiere a, pues, a la confesión, ¿no? Y pues estamos hablando desde Ezequiel. Sí, dice, descargados de todos los crímenes que habéis cometido contra mí y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sí, bueno, desde nuestro punto de vista católico, pues sí, claro, cuando nos confesamos nos descargamos, ¿verdad? Descargamos ahí todos nuestros pecados, ¿no? Lo importante no es solamente descargarnos, ¿no? Sino de llevar a cabo una verdadera conversión que nos abra el camino para llevar este corazón nuevo y este espíritu nuevo, ¿no? Así como Jeremías era interior, también Ezequiel con el corazón de piedra y corazón bueno, cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, pues también entra en nuestro interior, ¿no? Y la conversión no solamente es exterior, sí, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto, sí, pero esa conversión exterior tiene que venir desde dentro, ¿no? Es como una manzana que tiene que estar sana desde dentro, no que afuera parece bonita, pero está podrida toda por dentro, ¿no? La conversión tiene que ser desde nuestro interior, desde nuestro corazón, desde nuestros pensamientos, desde ahí tiene que darse la conversión. Si nada más nos quedamos en la parte externa, podemos fingir que estamos convertidos, pero no estamos realmente convertidos, ¿no? Una verdadera conversión tiene que ser del corazón, tiene que ser desde dentro, tiene que ser un deseo profundo de volver toda nuestra vida hacia Dios. Y en esa medida en la que nosotros tenemos esa conversión, esa vuelta hacia Dios, pues en esa medida incrementamos grandemente nuestras posibilidades de salvarnos, ¿no? Independientemente del nivel de conversión en el que tengamos, siempre nos podemos convertir. Entonces, el mensaje es convertirnos en el nivel en el que estemos. Siempre hay cosas que tenemos que cambiar, siempre hay cosas que tenemos que ir dejando, siempre hay cosas que tenemos que irle entregando al Señor, siempre hay cosas que tenemos que ir transformando en nuestro corazón. A lo mejor al principio eran pecados más graves y luego ya después pecados más pequeños, pero siempre hay cosas que tenemos que ir convirtiéndonos hacia Dios, ¿no? La conversión no se termina con una confesión, ni la conversión se termina con un retiro. La conversión es un proceso que nos lleva toda la vida, ¿no? Entonces, lo que Dios nos pide es una verdadera y sana transformación radical, total, para convertirnos al Señor, para entonces nosotros estar en posibilidad de salvarnos, independientemente de las consecuencias que vengamos arrastrando a nuestros padres, independientemente de la vida, los pecados que puedan llevar nuestros hijos.
nosotros tenemos que convertirnos y nosotros de lo que vamos a entregar cuentas es de nuestros actos, no de de nuestros padres y de nuestros hijos, simplemente de los de nosotros, pero basados en una verdadera transformación, en una verdadera conversión. Si nosotros tenemos esa conversión, nosotros entonces podemos dar esos frutos, ¿no? de salvación, pero una verdadera conversión desde el corazón, desde el centro, desde el interior. ¿Sí? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Es muy amplio este tema, pero bueno, vamos a seguir avanzando para ver si terminamos. Bueno, hay otras citas pues que son importantes de Ezequiel. Eh, bueno, vamos hasta el 37, donde tenemos la visión de los huesos secos. Vamos a la visión de los huesos secos en el capítulo 37. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Dice: la mano de Yahvé se fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos secos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás: así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas, y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos entonces este, con esta cita? Bueno, originalmente, o bueno, a veces hemos escuchado, hemos conocido esta cita de los huesos secos, normalmente en ambientes de retiro, se usa mucho pues para esclarecer un poquito cómo Dios tiene el poder de infundir vida en nosotros, y no solamente vida biológica, sino vida espiritual, sino alegría, ¿no? Están todos esos huesos
decaídos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, están en el destierro, ¿no? Y están todos tristes, decaídos, desanimados. ¿Por qué? Pues porque están deportados, porque ya destruyeron su ciudad, su templo, su país, porque ya lo saquearon, porque ya hicieron todo lo que querían hacer los invasores y ahora están ellos deportados, ¿no? Entonces, ante tal tristeza, desánimo, decaimiento, pues el Señor Yahvé los anima a tener esperanza, ¿no? Y le da esta visión de los huesos secos. Es una visión, lo que el profeta tiene es una visión, ¿no? Tiene estos huesos secos y les dice, ve y profetiza sobre ellos, viento sopla sobre los cuatro costados. Bueno, y está el concepto, la idea también del Espíritu de Dios que entra en esos huesos y les da vida, ¿no? Como que muy gráficamente, como si fuéramos a un cementerio, una fosa común, de esas que tenemos aquí en México, llena de huesos, y que dijera el profeta, profetiza sobre esos huesos secos y se empiezan a unir los huesos y les empiezan a salir carne, tendones, todo. Y luego les sopla el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios, y les da vida, ¿no? Eh, pues la esperanza es para ese grupo de personas que estaban en el destierro, pero también para cada uno de nosotros, ¿no? A veces muchos de nosotros pues vamos arrastrando la cobija en nuestra vida, en todo lo que hacemos, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Hay gente que se ve muy triste, muy desanimada, como esos huesos secos, ¿no? Bueno, pues el Espíritu que da vida es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede infundir su gracia, su amor, su vida, para que nosotros tengamos vida, ¿verdad? Y una vida plena, y una vida en abundancia. Bueno, esta cita es típica es una de las visiones que tiene Ezequiel. Y otra de las visiones, pues es el templo futuro, ¿no? Desanimado el profeta Ezequiel, que es sacerdote, y pues triste porque ya destruyeron su templo en Jerusalén, pues tiene esta visión de un templo, ¿no? Él sigue añorando su templo, él siendo sacerdote sigue acordándose cuando él ejercía su ministerio, y pues tiene esta nostalgia, esta añoranza de volver a tener otro templo, ¿no? El Señor en visiones le da una visión de un templo nuevo, muy grande, muy bonito, pues lo detalla, ¿no? ¿Cuánto mide esto? O sea, le da una visión muy precisa de cómo debería de ser ese templo. Es atemporal, no se sabe si es un templo, digamos, en el cielo, ¿no? O, o un templo en el futuro, ¿no? Que se va a construir en Israel. Es interesante toda esta teología del templo, ¿no? Y del cuerpo, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál es el templo? Pues el templo del Espíritu Santo somos nosotros, ¿no? Y es interesante ver, me parece que es en el Apocalipsis, donde este, en la Jerusalén celestial no hay templo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay templo en la Jerusalén celestial, porque está Jesús, y Jesús es el templo, ¿no? Que dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces el templo es Jesús, es donde habita plenamente eh, la gloria de Yahvé en Jesús. Al estar Jesús presente, no hay necesidad de tener una construcción física, porque ya está Jesús ahí presente. Entonces es interesante ver esta parte del templo y cómo Ezequiel veía su templo bien bonito, pues de tales medidas, con tales cimientos, o sea, revestido. Ahí desde el capítulo 40 Ezequiel nos empieza a describir el muro exterior, el pórtico oriental, el atrio, o sea, cómo lo vio en su visión, ¿no? El pórtico, los dos pórticos, el atrio interior, todos los pórticos, los atrios, el vestíbulo, las celdas, o sea, nos da una reseña completita, ¿no? De cómo debe de estar. La ornamentación interior, las dependencias, dimensiones, el retorno de Yahvé. En el capítulo 43 es interesante cómo visualiza la gloria de Yahvé que había salido, digamos, del templo anterior,
cómo viene y digamos, se hace presente en este nuevo templo, ¿no? Que para nosotros los católicos, pues la gloria de Yahvé está en la Eucaristía. La presencia de Dios está donde nosotros creemos en la Eucaristía, que está presente, vivo, real, en toda su gloria, ¿no? Su alma, su divinidad, está Jesucristo, ¿no? Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, está presente. En el templecito más humilde que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, el sacerdote más humilde que se arrodilla, que consagra, ahí está presente Jesús en la Eucaristía. Entonces, para nosotros los católicos, la gloria de Yahvé está ahí, ¿no? En la consagración, en la transformación del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos la gloria de Yahvé. Y ya para terminar, bueno, pues a mí se me hace muy interesante en el capítulo 47, donde nos habla del torrente, ¿no? La fuente del templo. Me gustaría ver si la podemos leer directamente del texto. A ver si alcanzamos. Es el capítulo 47. Ok. El torrente que brota del templo dice: Me llevó a la entrada de la casa y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua, en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000, era ya un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y a volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo: Esta agua sale hacia la región oriental, baja al Arabá, desemboca en el mar. En el agua hedionda, es el mar muerto, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, desde Engadi hasta Englayim. Se tenderán las redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande, y muy numerosos, pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. A las orillas del torrente, a una y a otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un torrente que viene del templo, que viene del costado derecho del templo, ¿no? Del oriente. Dice he aquí que el agua fluía del lado derecho. Entonces imaginémonos el templo, bien bonito como se lo imaginó Ezequiel, y del lado derecho del templo tenemos un torrente que brota de ahí, del templo, un torrente de agua, ¿no? Al principio muy chiquito y después se va haciendo grande, grande, grande. Bien, este torrente brota del lado derecho y viene esta agua que sanea todo, que limpia todo, que da vida a todo, ¿no? Hay peces,
Hay árboles a los lados y los árboles dan muchos frutos y sus hojas son medicinales, ¿no? Entonces este árbol, a esta agua da vida, ¿no? Bueno, lo interesante aquí es la alusión a lo que decíamos, ¿no? El templo que es Jesucristo y sobre su costado derecho brota esta agua que da vida, ¿no? Que es, digamos, el bautismo, ¿no? Sobre el bautismo o sobre el Espíritu Santo es ese torrente que nos da esa vida, que nos da esa agua que sanea todo, ¿no? Que limpia todo, pero sobre todo que nos da vida a todos los que estamos alrededor, ¿no? Dice, por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Vean la coincidencia, ¿no? Por donde quiera que pase el torrente, ese torrente de agua viva, ¿no? Ese torrente del Espíritu Santo. Por donde quiera que pase, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Pues esa es, digamos, nuestra esperanza, ¿no? Cómo el Antiguo Testamento anuncia lo que va a venir después en el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento confirma lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, cómo ya estaba anunciado, digamos, ese torrente que iba a salir del lado derecho, del costado derecho del templo, que es Jesucristo, y cómo estas figuras pues nos ayudan a entender realmente quién es el Espíritu Santo y cómo nos puede dar vida y vida en abundancia, ¿no? A mí me llama mucho la atención y bueno, pues digamos que son de las imágenes o de las visiones más importantes del libro de Ezequiel. No es todo el libro, pues es muy extenso, no alcanzamos a abarcarlo todo, pero digamos que son las visiones más importantes. Bueno, antes de que terminemos, no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, en el Nuevo Testamento menciona el torrente, profe. Hay varios lugares, ahorita si no mal recuerdo es el Evangelio de San Juan, capítulo, creo que, o es capítulo 7, versículo 8, o capítulo 8, versículo 7, ahorita lo busco. Dice, el día más importante de la fiesta, Jesús puesto en pie, les dice, quien tenga sed, venga a mí y yo le daré de beber. A ver, vamos a verlo si quieren directamente, para no inventar. Según yo es, bueno, hay varias citas, ¿no? Que hablan de esta, incluso en el Antiguo Testamento, bueno, pues hay varias citas también que hablan de este torrente, ¿no? Pero el que más claramente, yo creo que es el Evangelio de Juan. Creo que es capítulo 7. Perdón, déjame ver, Juan. La promesa del agua viva es... Sí, es el 7. Sí, 7:37. Dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Sí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Bueno, pues esa es la cita que más recuerdo del Nuevo Testamento. Hay varias del Antiguo Testamento, también Ezequiel. Ezequiel tiene pues otras dos partes importantes, el capítulo 34, que habla
de los pastores. Ya no lo alcanzamos a ver. Pero bueno, yo creo que por hoy ya terminamos la clase del día de hoy. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Gracias. Sí, de nada, Trino. Bueno, pues vamos a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia en este lugar, tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que sanees también nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas quien limpie todas nuestras intenciones, nuestros proyectos, nuestras inmundicias. Te pedimos, Espíritu Santo, que así como saneas ese río, ese arroyo, y que vas dando vida, que así también vayas saneando y limpiando nuestro corazón. Que produzcas mucho fruto en cada uno de nosotros. Y a ti, Mamita María, también te pedimos que nos acompañes. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos.